Backpackers, bienvenidos a su podcast, yo soy Alan. Y yo soy Ramiro. Y este es el podcast que va dirigido a todos aquellos latinoamericanos que quieren venir a vivir a Vancouver, Canadá, o que viven ya en esta ciudad. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos trae de puntas a todos los latinoamericanos, ¿no? Porque van 3 meses que acaban de pasar en este 2024 y el gobierno de Canadá ha puesto muchas regulaciones a inmigración. ¿Vale la pena seguir viviendo en Canadá? ¿Vale la pena intentar migrar en el 2024 a Canadá? Quédense en este podcast para verlo. Antes de empezar con el podcast, me gustaría comentar que en estos últimos 3 meses el gobierno, el ministro de Inmigración cambió de la parte liberal a la conservadora. Entonces hemos visto muchos cambios que están afectando a los latinos, Correcto. Tal vez a todo el mundo, pero nosotros hoy les traemos las noticias. Un recap, ¿no? De Un lo recap. que ha pasado, ¿no? De lo que ha pasado con los latinoamericanos. Así que Alan, por favor. No, y si quieren ver un poco a detalle de estas noticias, pueden ir a otros videos que hablamos anteriormente. Lo primero que pasó, Ramiro, ya lo hablamos en un video, fue los cambios a los estudiantes internacionales, ¿no? Lo que pasó es que limitaron el poder venir con pareja aquí a Vancouver, Canadá, bueno, no solamente a Vancouver, sino a todo Canadá como estudiante internacional, y también hicieron un poquito más complicado el tema de poder sacar un permiso de estudio, ¿no? A nivel general. Entonces, de entrada, ahí el gobierno dijo, ¿sabes qué? Quiero limitar el número de estudiantes internacionales, primera medida que vamos a tomar. La segunda medida de la que vamos a platicar, y recientemente lo anunció el gobierno, fue la visa que establecieron para los mexicanos. Antes los mexicanos podíamos entrar con una ETA y hoy en día ya necesitamos una TRV o una visa de turista para poder entrar al país, ¿no? Con respectivas excepciones, no las vamos a tocar en este video, pero básicamente tenemos una visa, ¿no? También algo que está pasando, y lo anunciaron hace poquito también, es la reducción de los trabajadores temporales. Y esto es bien interesante, Ramiro, porque antes mucha gente venía y sacaba un LMIA, ¿no? Básicamente un permiso de trabajo con un empleador o un sponsor, como lo hemos platicado en nuestros videos. Y lo que pasaba es que se quedaban 1 o 2 años con su empleador. Ahora lo que está haciendo el gobierno dice, ok, este programa sigue existiendo, pues podemos seguir trayendo gente desde el extranjero, pero lo que va a pasar es que lo vamos a reducir. Generalmente eran de 1 año estos permisos y ahora el gobierno lo limitó solamente a 6 meses, ¿no? ¿Qué dirías tú que está tratando de hacer el gobierno con esto? Pues miren, en mi opinión, lo que creo es que estos sponsors traían trabajadores de Latinoamérica, de otros países, para que tomaran posiciones como de programación, técnicas o cosas que pues canadienses no podrían encontrar suficientes canadienses profesionales para que tomaran estos puestos. Okay. Pero ya después en los 9 años que llevo viviendo acá, me di cuenta que muchas empresas canadienses estaban utilizando el LMIA, este sponsor, para poder contratar a profesionales que pues vienen con muy buen capital humano de otros países para un precio más bajo que los son canadienses. Exacto. Por ejemplo, digamos que tenemos un canadiense programador, ¿no? Pues el costo de vida que es más caro, entonces un programador canadiense te cobraría, no sé, $90,000 por un año. Y dicen, bueno, pues ¿qué tal si tenemos un mexa, ¿no? Y le pagamos 60, ¿no? Y el proceso del LMIA cuesta $10,000. Entonces estamos ahorrando todavía $20,000, ¿no? Y entonces empezaron a hacer más y más procesos, y Canadá se empezó a dar cuenta que los canadienses locales empezaron a tener un problema de conseguir salarios competitivos o ni siquiera trabajo, ¿no? Entonces hay una crisis en las ciudades grandes como Vancouver, Toronto y Montreal, de que los canadienses locales no pueden encontrar un trabajo profesional. Lo dijiste perfecto. Porque está aumentando mucho la competencia. Lo explicaste perfecto. Lo que está haciendo el gobierno es proteger a los canadienses, ¿no? Versus los residentes temporales o la gente que viene a trabajar desde fuera. Básicamente es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, está tratando de reducir el incentivo de los empleadores privados de renovarte el sponsor. Exacto. Más rápido y decir, ay, no es mucho papeleo, mejor un canadiense, ¿no? Venga. No, y también lo que está haciendo es, ok, ven a trabajar a Canadá, aporta, paga taxes, pero en 6 meses no vas a obtener suficiente experiencia profesional para alcanzar un puntaje alto del Express Entry, ¿no? Entonces, ok, ven a trabajar, pero regresa a tu país, ¿no? Y si quieres otro permiso, ven otra vez y regresa a tu país. Lo que no quieren es que haya más residentes permanentes, ¿no? Por el momento, que sea tan fácil obtener una residencia. ¿Y por qué crees que está pasando esto, Alan? ¿Por qué Canadá de repente era muy de bien, vengan todos, y de repente cambió tan drásticamente? Pues lo hemos platicado también en otros videos y tú tienes más tiempo aquí en Canadá, pero lo que yo he visto es sistemas de salud, ¿no? Sistemas públicos están un poco saturados, transporte público, el sistema de salud, seguro social, todo ese tipo de cosas. La verdad es que como recibieron tantas personas y tal vez no fue la medición correcta o la cantidad de gente que tuvieron haber recibido, se están saturando, ¿no? Entonces
También cosas como el tema de la renta, ya lo hemos hablado en otros videos, que cada vez se está haciendo más cara porque pues casi ya no hay dónde rentar y lo que hay lo ponen a precio muy alto, ¿no? Entonces así es como funciona esto y es una de las razones de por qué está pasando, ¿no? Otra cosa que está también pasando es que, o que anunció el gobierno, es que parecen puras malas noticias. Ya hablaremos del panorama futuro después de que demos todo el recap, pero básicamente es que van a hacer una reducción de residentes temporales del 5%, no es mucho, pero es una reducción a lo largo de estos 3 años, ¿no? Entonces, si antes, voy a decir un número, ejemplo, ¿no? Si antes aceptaban 100 personas al año, ahora van a aceptar 5% menos, ¿no? Pareciera que no es mucho, pero a todas las personas que ya están dentro de Canadá, pues sí nos da nervio de que de repente no me va a alcanzar los puntos, de que los puntos vayan a estar muy altos, entonces se hace un poquito más complicado, ¿no? Claro. Y por último, la última actualización que hubo fue los temas de los puntos del Express Entry, ¿no? Lo que pasa es que antes pedían, por ejemplo, en su número real, 500 puntos para entrar, ¿no? Y ahora no están bajando de 530 a 520, ¿no? Entonces, sí, en mi caso yo conseguí la residencia permanente con 485 puntos. ¿480? 85. Ok. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue hace 2 años. Ok. Y apenas me dieron la PR hace como 6 meses, pero... Ahí está. Y te doy yo mi ejemplo. Mi residencia, yo tuve 549 puntos. Y al sorteo al que entré pidieron 543, ¿no? Entonces ahí está la diferencia de un año para acá. Cómo han subido los puntos y parece ser que van a seguir subiendo o se van a mantener en este rubro, ¿no? Por lo mismo que van a reducir el número de residentes permanentes, ¿no? Entonces, bueno, ya. De entrada parecen muchas malas noticias, puro escenario pesimista, pero a ver, hablemos las cosas desde nuestra experiencia. Ramiro, tú llevas ya 9 años por acá, yo llevo 2 años. ¿Qué creemos que puede pasar dentro de Canadá? ¿Vale la pena de verdad intentar venir, ya no, quedarse en su país? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué es lo que piensas? Pues la verdad es que las leyes cambian todo el tiempo. Ahorita, como lo comentamos al principio del video, el nuevo ministro de Inmigración es más conservador y está viendo mucho por el interés de los que viven ya en Canadá y les va a dar preferencia a ellos. Entonces puede que sea un momento difícil para migrar o decidir dar el paso en este momento, ¿no? Claro. Todavía lo pueden hacer, solamente pues iba a haber más topes en el camino que los que había antes. Pero no se desanimen porque, por ejemplo, cuando yo llegué a Canadá hace 9 años, mi situación era mucho más difícil que la de los que habían llegado antes, ¿no? Antes regalaban así visas sin nada, y a mí me tomó más tiempo poder conseguir los papeles y quedarme aquí. Y a ti te costó todavía más trabajo que a mí para más poder puntos, quedarte, ¿no? Entonces sí. me imagino que al final, si de verdad ustedes tienen el propósito de quedarse en Canadá o de lograrlo, siempre va a haber una manera o se va a abrir un sorteo o algo para que ustedes puedan encontrar la manera de quedarse. Exacto, y hablando de qué maneras o qué vías, yo diría que el estudio sigue siendo la vía donde ustedes pueden acceder a emigrar en un futuro. Ahora tal vez pueden considerar una maestría en lugar de un diplomado, sobre todo si quieren venir en pareja. Pero, por ejemplo, pueden considerar otras vías como el estudiar francés, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, ya no tengo los puntos, pero quiero sumar puntos adicionales. Empiecen a estudiar francés, alcancen un buen nivel de francés y les va a dar más puntos, ¿no? También puede ser una de las vías o una de las alternativas. Otra cosa es que ¿qué va a pasar con la gente que ya está en Canadá, ¿no? Porque mucha gente ya está estudiando acá, ya está en su permiso postgraduación. Yo diría que tampoco se preocupen porque el ministro de Inmigración también mencionó a estas personas y dijo que esas personas que ya están aquí van a tener prioridad sobre la gente que está afuera, ¿no? Entonces, por decirlo, van a tener o van a estar un escalón arriba de los que apenas quieren venir, ¿no? Entonces, proceso, ¿no? también pueden estar tranquilos que tal vez va a tardar más el proceso de lo que habían esperado, pero de alguna manera ya tiene una ventaja sobre las personas que apenas quieren venir, ¿no? Y aquí les quiero compartir una anécdota personal. Justo yo me vine por la vía de estudios y cuando terminé la carrera me dieron un Post-Graduation Work Permit, que es una visa de trabajo que me dio 3 años y justo me gradué en pandemia. Entonces pasaron los años y se me acabó mi permiso. Y entonces estaba en problemas porque no tenía los puntos para alcanzar a la PR. Pero el gobierno, como vivimos esta de la pandemia, me regaló un año más de permiso de trabajo sin tener que hacer un solo trámite. Y entonces con ese extra año que me regaló el gobierno, pude aplicar a la PR. Bien. Y ahorita ya soy residente permanente. Exacto. Entonces, al final, lo que pasa en este año no significa que es lo que va a quedarse por siempre en Canadá. Entonces, estas medidas que anunciaron, que es muy buen punto,
Algunas, por ejemplo, las estudiantes internacionales tienen una vigencia de 2 años, la de los residentes temporales de reducción del 5% tiene una vigencia de 3 años. Entonces, al final están probando, ¿no? Es prueba y error, ver cómo funciona y cómo reaccionan las personas y sí, las personas que quieren venir. Entonces, pues eso, ¿no? Confiar en que el gobierno también va a ir midiendo y va a ir ajustando conforme necesite ajustar, ¿no? Claro. Y ya por último, también hablando un poquito, futureándole, es que qué va a pasar el siguiente año. También el siguiente año es 2025 y va a haber elecciones, ¿no? Y así como siguiendo la tendencia de que ya cambió el ministro de Migración a un partido conservador, parece ser que la tendencia es que también el primer ministro va a quedar del partido conservador, ¿no? Entonces también preparémonos para esto. Como les digo, estudiemos más, estudiemos francés, podemos buscar programas que nos den más puntos, nominaciones provinciales, también puede ser un poco la clave. Y bueno, nada más preparar y quería también mencionar ese punto, ¿no? Claro. Y síganos escuchando en este podcast porque nosotros vamos a seguir trayendo los updates que tengamos a la mano de aquí de Vancouver, de Canadá, para que ustedes vayan también como que viendo o escuchando esta información. Ajustándose. Cabe mencionar que no somos ningunos expertos en inmigración, solo somos personas que ya vivieron su proceso y compartimos nuestra experiencia con ustedes. Y bueno, Backpackers, no se olviden de suscribirse, de darle like a este video, de compartirlo. Déjenos en los comentarios si quieren saber algo adicional. Yo soy Alan. Yo soy Ramiro. Y esto es Backpackers.